que son señalizadas por la notocorda para diferenciar de lo que corresponde anterior a posterior, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el Sonic Hedgehog, por ejemplo, el ácido retinoico, que es derivado de la vitamina A, por ejemplo, ¿sí? Y otras señales que da la diferenciación de la porción anterior del tubo neural. En la región posterior existen otras señales químicas proteicas por el cual se forma la región posterior. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la médula espinal en su región anterior que en su región posterior, ¿sí? En formación. Al igual que el tallo encefálico, en su región posterior es distinto a su porción anterior. Es más, en la porción posterior del tallo encefálico tiene conexión con el cerebelo. Y los lóbulos cerebrales en la región posterior es distinto a la región anterior, que todas ellas derivan del tubo neural. Resulta que imagínense que este es el grosor del tubo neural, ¿sí? O sea que esto sería la continuación de un círculo, ¿ok? Del tubo neural, y que el grosor del tubo neural es una sola célula en un principio, o sea, una sola célula alargada, cuyo núcleo celular se va a desplazar entre la porción externa del tubo neural a la porción interna, ¿sí? Recuerden que en la mitosis el material genético tiene que ser duplicado para que la célula hija tenga la misma cantidad de información genética que la célula madre. Resulta que en la división celular, para que ocurra en el núcleo celular de esta célula que se encuentra dentro del tubo neural, tiene que desplazarse de la parte externa a la parte interna, como ocurre acá. Esto está cerca de la parte interna del tubo neural, luego se desplaza a la parte externa y cuando regresa a la parte interna ocurre una división celular. Entonces la división celular produce en la porción de la lámina interna del tubo neural, produce lo que se llama los neuroblastos, que serían, digamos, las futuras neuronas que están inmaduras, porque no tienen ni forma, ni siquiera se ha desarrollado en qué porción de esas células se forman las dendritas ni el axón. Son células redondeadas de neuronas inmaduras, ¿sí? Eso llega a nivel de la parte interna, ¿ok? Del tubo neural. Entonces, los neuroblastos van a migrar de la zona interna del tubo neural a la zona externa del tubo neural. Imagínense que aquí está la zona interna del tubo neural y aquí está la zona externa del tubo neural. Hay ciertas células gliales que le dan como el camino por el cual los neuroblastos, que son células inmaduras, comiencen a migrar desde la porción del tubo neural hacia la porción externa del tubo neural, ¿sí? Para luego terminar de desarrollarse. Habrán otros, digamos, neuroblastos que van a quedar hasta la mitad del camino, ¿sí? Digamos de alguna manera, y eso representa en ciertas circunstancias patologías, que se llama trastornos de la migración neuronal. Cuando la llegada del neuroblasto, en vez de llegar a la zona externa del tubo neural, se quedan hasta la mitad. Pueden producir crisis epilépticas como o foco epileptógeno y también puede producir trastornos del neurodesarrollo, entre otros. Ahora bien, resulta que una vez que en el tubo neural, ¿sí? El conjunto de células haya migrado en primer lugar los núcleos celulares de la porción interna a la porción externa y luego de la porción externa a la porción interna produce división celular y me forman los neuroblastos en la porción interna, ¿sí? Entonces ellos se van a diferenciar por señales químicas, por proteínas, según la región, en ciertos neuroblastos se va a desarrollar en neurogénesis, o sea, el desarrollo de las neuronas o de las futuras neuronas. Tenemos los oligodendrogénesis, que es el futuro oligodendrocitos, y las astrogliogénesis, que es la formación de los astrocitos. O sea que de los neuroblastos me forman las neuronas, me forman los oligodendrocitos y los astrocitos. Depende de las señales proteicas que se encuentran en el ambiente, ¿sí? O fuera de la célula, cuyas proteínas ya están codificadas, obviamente, en el código genético, según la segmentación o los segmentos que se encuentre en el tubo neural. Si es lo que va a dar futuro a la médula espinal,
o lo que va a dar futuro al encéfalo en sus diferentes estructuras, tallo encefálico, cerebelo y cerebro. Ahora bien, resulta que la porción interna, ¿sí?, del tubo neural depende del segmento, ¿no? El canal medular interno, que es el epéndimo en la médula espinal, o también forma los ventrículos. Eso quiere decir de que la luz del tubo neural va a fluir en un futuro en líquido cefalorraquídeo, al igual que la porción externa a través de los espacios meningios, el espacio subaracnoideo, ¿ok? Que eso va a formar en un futuro. Ahora bien, fíjense que acá estamos aquí, imagínense, en la médula espinal y que este tubo neural estamos ya formando en un futuro la médula espinal. Pero fíjense que primero tiene que formarse el tubo neural correctamente, ¿sí? Con su cresta neural y el tubo neural. Como aquí tenemos la notocorda, ¿se acuerdan? Que distribuye la porción anterior y posterior del tubo neural. Entonces, ante la presencia aquí del tubo, de la notocorda, el tubo neural se distribuye en anterior y posterior. Lo que está lejos de la notocorda sería la región posterior del tubo neural. Lo que está cerca de la notocorda sería la región anterior del tubo neural. Entonces, tenemos en la región posterior del tubo neural la placa del techo y tenemos la placa del piso, ¿sí? Tenemos la placa basal y la placa alar, que es la región posterior. Por ejemplo, la placa basal me va a formar el asta anterior de la médula espinal de cierto modo, que las células se forman acá, y la placa alar me va a formar el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Que ambos son derivados del tubo neural, ¿ok? Y recuerda lo que está alrededor, que es el mesodermo, forma lo que representa el músculo y el hueso. También tomar en cuenta que la cresta neural me va a formar el nervio periférico sensitivo, ¿sí? Y me va a formar las neuronas del sistema nervioso autónomo. Fíjense en esta diapositiva en donde lo que comenzó a ser el tubo neural en su región anterior y posterior con su cresta neural se terminó transformando en la médula espinal. Fíjense que las placas alares forman el asta posterior de la médula espinal, las placas basales forman el asta anterior de la médula espinal y lo que está alrededor sería la sustancia blanca. Recuerden que la sustancia blanca de la médula espinal pueden provenir de la médula espinal o pueden provenir del cerebro, ¿okay? O del tallo encefálico, porque es lo que comunica en varios segmentos del sistema nervioso central. En esta diapositiva me acabo de dar cuenta de algo. Fíjense que había dicho en las diapositivas anteriores que el asta posterior de la médula espinal es derivado del tubo neural y que el asta anterior no. Resulta que es al revés. Y pido disculpas acá en esta diapositiva. El asta anterior de la médula espinal forma parte del tubo neural, que ahí forman los nervios motores, ¿sí? Y el asta posterior de la médula espinal recibe información de la vía sensitiva, que ahí sí deriva de la cresta neural. Lo que está aquí es el canal central de la médula espinal, ¿ok? Y recuerden que el nervio periférico está compuesto por nervios sensitivos motores y también por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué ocurre con la cresta neural? Le he dicho que la cresta neural deriva justamente nervios periféricos, ¿sí? Eso incluye también al sistema nervioso autónomo. Las neuronas que se encuentran en la médula suprarrenal que liberan adrenalina también derivan de la cresta neural. Simplemente estas células migraron hacia la glándula suprarrenal en su porción medular y se forman lo que se llaman células enterocromáfines. Las células enterocromáfines que se encuentran en el intestino y cromáfines que se encuentran a nivel de la médula suprarrenal es la que me hace que libere la adrenalina. Eso quiere decir que deriva del mismo modo
del nervio periférico y del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Simplemente son neuronas involucionadas que se encuentran en la médula suprarrenal. Así como existen señales químicas que me diferencian el tubo neural, también hay señales químicas que me diferencian en la cresta neural y su migración en las diferentes estructuras, ¿sí? De cierto modo, la notocorda también me induce a la diferenciación posterior del tubo neural y de esta manera me forma la cresta neural, ¿sí? Por la inducción de la notocorda en señales químicas. Fíjense que los derivados de la cresta neural, ¿sí? También me forma, como les digo, el nervio sensitivo, ¿ok? El sistema nervioso autónomo con sus diferentes ganglios periféricos, y también me forma lo que representa el melanocito, lo que le da coloración en la piel. O sea, los melanocitos contienen melanina en su interior y es lo que da la coloración a la piel, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que tienen el mismo origen la piel, por ejemplo, la misma hoja embrionaria que el sistema nervioso central y periférico, o sea, del ectodermo. Y hay una relación entre la pigmentación de la piel y las señales neurohumorales, o sea, señales químicas que comunican también con el sistema nervioso central. ¿Okay? Con respecto a los ganglios periféricos, que en este caso estarían las neuronas del sistema nervioso autónomo, es porque en realidad el sistema nervioso autónomo periféricamente son dos. Hay neuronas preganglionares, o sea, antes de llegar al ganglio, que vienen de la médula espinal hacia el ganglio, y las neuronas postganglionares que van desde el ganglio hacia el órgano que va a llegar, si es corazón, riñón, pulmón, ¿sí? Entre otros órganos. Entonces aquí tenemos los derivados del tubo neural. Tenemos entonces las células ependimarias que envuelve al canal central medular y a los ventrículos donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Tenemos el neuroblasto apolar que me va a formar la futura neurona. Fíjense que la neurona no tiene forma ni siquiera dónde están las dendritas y el axón. Luego forman neuronas bipolares y que ellas al final le dan la forma, ¿sí? ¿Cuál de la porción de la célula se diferencia en axón y cuáles se diferencian en dendritas? Tenemos los astrocitos que forman de los astroblastos y tenemos de los glioblastos que también llegan del tubo neural. Tenemos el astrocito protoplasmático y el fibroso. Ellos se distribuyen de manera difusa en el sistema nervioso, pero no les voy a especificar mucho ni voy a rondar mucho en diferenciar estos tipos de astrocitos. Lo que sí puedo decir es que los astrocitos protoplasmáticos es lo que forman parte de la barrera hematoencefálica. Tenemos los oligodendrocitos que forman parte o deriva de los oligodendroblastos que viene de los glioblastos, ¿sí? Que proviene del tubo neural. Y tenemos otras células mesenquimáticas que dan las células microgliar, pero que estas células también vienen de la sangre, o sea, del sistema extraneurológico sanguíneo. También deriva del epéndimo el plexo coroideo, que son estructuras que forman el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en la región craneal, ¿sí? La continuación de la médula espinal, el tubo neural se desarrolla de manera distinta. ¿Ok? En un principio, lo que está en amarillo es un corte, digamos, sería un corte coronal del tubo neural, donde lo que está en amarillo representa la médula espinal descrito anteriormente. Pero lo que está en rojo, en verde y en azul ya corresponde al encéfalo, ¿sí?